Hola a todos de nuevo. Bueno, pues en esta segunda lección vamos a ver la tercera forma algebraica de representar un vector en el plano. Y va a consistir en averiguar cómo podemos escribir un vector v cualquiera del plano, pero ahora en términos de su dirección, alfa, un ángulo alfa con respecto a uno de los ejes de referencia, normalmente, y con referencia también a su magnitud. Es decir, que ahora vamos a averiguar cómo poder escribir un vector v en función de su dirección, un ángulo alfa, y de su magnitud o módulo v. Ya os adelanto aquí el fin de esta fiesta, de esta película, pero vamos a ir poquito a poquito. Bien, para describir nuestro querido vector v en función del ángulo que forma con alguno de los ejes de referencia y en función de su magnitud, primero tenemos que describir lo que es un vector unitario en la misma dirección, en la misma recta que contiene a v, y ver cómo se calcula este vector unitario, que lo vamos a necesitar. Bien, por definición, un vector unitario, como ya todos sabéis, es un vector cuya magnitud vale 1, una unidad. De hecho, ya hemos descrito dos vectores unitarios muy famosos anteriormente. El vector i, que es un vector unitario en la dirección positiva del eje x, y el vector j, que es otro vector unitario en la dirección positiva del eje y. Bueno, pues ahora vamos a definir otro vector unitario de magnitud 1, pero que esté en la misma dirección que el vector v, que nuestro vector v. Entonces, recurriendo a la operación producto escalar por vector, podemos deducir que hay una relación entre este vector v y este vector unitario, que están ambos en la misma dirección, en la misma recta que los contiene o en rectas paralelas, no os olvidéis de estas cosas. Entonces, para todo vector v existe un único vector unitario u, que está en la misma dirección que v. Esto ya intuitivamente lo podéis ver, ¿no? En esta dirección está este vector y habrá un único vector unitario en esa dirección. Ese vector unitario ya sé que lo podemos deslizar por toda la recta, pero sus componentes van a ser las mismas, ¿verdad que sí? Bien, entonces el cálculo de este vector unitario se obtiene a partir de v. O sea, si me dan este vector v descrito en sus términos i y j o descrito en función de sus componentes, me lo den como me lo den algebraicamente, puedo algebraicamente también calcular este vector unitario, que esté en la misma dirección que v. ¿Cómo? Con esta formulita. El cálculo de u se obtiene a partir de v con esta fórmula. El vector unitario es igual a 1 sobre el módulo de v. Todo esto forma parte de un escalar que multiplica al vector v. Entonces ya tenemos aquí una operación legal que conocemos hasta el momento, que es producto de un escalar por un vector. Solo que este escalar consiste en la recíproca 1 sobre el módulo del vector v que nos están dando, multiplicado por v, y aquí dentro de v pues estará la descripción vectorial del vector v. Por tanto, con esta formulita podemos calcular ese vector unitario en la misma dirección que v. Esta formulita se simplifica así, poniendo vector v dividido entre el módulo del vector v. Pero no os confundáis, no existe la operación división en el mundo de los vectores. Esto no es una división ni entre vectores, ni podemos decir división vector escalar. No es muy correcto. Esto realmente rompe hacia la izquierda en un escalar, que es 1 sobre el módulo de v por un vector v. Y aquí os pongo un ejemplo de calcular un vector unitario en la misma dirección que un vector dado. Por ejemplo, determina un vector unitario en la misma dirección que v igual a 4i menos 3j. Pues aplicamos la formulita. El vector unitario será igual a v, el vector v, dividido entre su módulo. Y ponemos 4i menos 3j dividido entre 5. Recordad que este 5 realmente es un quinto que multiplica a todo este vector. Pero bueno, podemos decir que el 1 quinto multiplica al 4, el 1 quinto multiplica al menos 3, o bien podemos decir también así que el 5 divide al 4 y el 5 divide al menos 3, y esto rompe ya en sus términos i y j, y este es el resultado. Que el vector unitario en la misma dirección que v va a ser de la forma 0,8i menos 0,6j.
Bueno, pues una vez que hemos definido cómo calcular un vector unitario u, que está en la misma dirección de un vector dado v, pues vamos a utilizar este concepto de vector unitario u para poder describir nuestro vector v en función de su magnitud y de un ángulo que marcará su dirección, un ángulo que normalmente será un ángulo que forma la dirección que contiene el vector v con el eje x. Para eso vamos a utilizar la herramienta o el concepto de vector unitario, como vais a ver a continuación. Bien, para expresar v en términos de su magnitud y de alfa, primero vamos a recurrir a la fórmula anterior del vector unitario en la misma dirección que v. El vector unitario es igual al vector v dividido entre su módulo o su magnitud. Ahora hacemos aquí un pequeño despeje. Este v que está dividiendo aquí, que es un escalar, y al igual que con números, puede pasar multiplicando allí porque es un mero número. Puede pasar multiplicando a la izquierda de esta ecuación vectorial. Por lo tanto, nos quedaría, y dando la vuelta a todo a la tortilla, nos quedaría esta expresión. Y en esta expresión ya estamos viendo que el vector v, esto es una magnitud vectorial en este lado de la ecuación, es igual, se puede escribir como un escalar multiplicado por su vector unitario. Es decir, mirar aquí, el vector v se puede expresar algebraicamente en función del vector u que está en la misma dirección que él. ¿Cómo? Pues v será igual a su módulo por el vector u, como veis aquí. Bueno, y ahora que ya sabemos que cualquier vector v se puede escribir en función del vector unitario, de un vector unitario en su misma dirección, vamos a analizar el interior de esta ecuación, el interior del vector unitario. Nos vamos a centrar en el vector unitario y veréis que el vector unitario precisamente contiene la información de dirección tanto de ese vector unitario como del vector v, es decir, la dirección o el ángulo alfa que tenéis aquí. El ángulo alfa que forma la recta que contiene tanto al vector u como v. Mirad, para que veáis la relación que hay entre u y alfa, fijaros en este triángulo rectángulo ABC. En este triángulo rectángulo la hipotenusa vale 1. Un cateto, este cateto AC, coincide con la componente del vector unitario u en el eje x. Y el otro cateto, BC, coincide con la componente en el eje y del vector unitario. A su vez, el cateto AC se puede escribir como la hipotenusa, que vale 1 por el coseno de alfa. 1 por coseno de alfa nos da el cateto adyacente, ¿os acordáis de trigonometría? Por tanto, 1 por coseno de alfa es coseno de alfa. Coseno de alfa es justamente este cateto. O sea que coseno de alfa es AC. Es decir, que coseno de alfa es la componente del vector unitario en el eje x. Aquí lo tenéis en el eje x, la componente en el eje x del vector unitario, u sub x, ese escalar vale precisamente coseno del ángulo alfa, el ángulo que forma la recta que contiene a u y a v. Y de la misma manera podemos demostrar que el cateto BC es igual a 1 por el seno del alfa, es decir, que BC vale seno de alfa. Y como BC era la componente en el eje y del vector unitario, pues ya tenemos aquí el resumen. La componente escalar en el eje y del vector unitario, este valor escalar, esta longitud de este segmento, es precisamente seno de alfa. Voilà. Entonces ya tenemos que las componentes de este vector ux y uy son coseno de alfa y seno de alfa. Entonces, ¿cómo podemos escribir este vector u? Pues este vector u lo podemos escribir en función de sus términos ij, como ya estudiamos, y en función de sus términos y ij. Me olvidé de poner el vector j. El vector u, este que tenemos aquí, este vector u, pues podemos ponerlo en función del vector i, como tenéis aquí, los vectores unitarios i y j. ¿Y qué acompaña a la i? A la i le acompaña la componente del vector u en el eje x, que hemos dicho que era coseno de alfa. Lo que acompaña aquí a la i, multiplicando a la i, es un escalar que es precisamente u sub x, es decir, coseno de alfa.
y el escalar que acompaña a la j es la componente en el eje y del vector u. El escalar que acompaña a la j es precisamente u sub y, este escalar, seno de alfa. Se acomoda aquí. Y entonces ya esta expresión es una forma de escribir un vector unitario en una dirección cualquiera. Ya quedaros con esta ecuacioncita que nos puede servir para otros ejercicios. Cualquier vector unitario en una dirección cualquiera, es decir, que esté contenida en una recta que forma un ángulo alfa con el eje x, se puede escribir en términos de IJ de la siguiente manera. Ese vector unitario va a ser igual a coseno del ángulo alfa por el i más seno del ángulo alfa por j. Coseno de alfa y seno de alfa se llaman cosenos y senos directores. Pero bueno, ya vamos a dejar tanta nomenclatura. Bueno, pues ahora ya que hemos escrito el u de esta manera, pues llevamos toda esta expresión de u aquí. Y de tal manera, vamos ahí y vemos ya que entonces se nos queda la ecuacioncita esta, llevando el u a la ecuacioncita, pues nos queda de esta forma. Haciendo estas operaciones que veis aquí, pues nos queda que el vector v, fijaros ya lo que hemos conseguido, el objetivo del ejercicio, cualquier vector v del plano cartesiano se puede escribir en función de la magnitud de dicho vector y multiplicado por todo lo que hay aquí en paréntesis, que son dos vectores, que son las vectores componentes del vector unitario. Pero en este paréntesis aparece el ángulo alfa, tanto aquí como aquí. Por tanto, el vector v lo estamos dando en función de la magnitud del vector v y el ángulo que forma alfa, que era el ángulo que forma v y el eje x, o v y el vector unitario. Recordar que alfa, mirar aquí en el dibujo, es tanto el ángulo que forma el vector u con el eje x, como el vector v con el eje x, como toda la recta que contiene ambos vectores con el eje x. Y con esta expresioncita hay ejercicios, existen ejercicios de física o de otro tipo, donde es más cómodo utilizar esta tercera forma de escribir un vector, como vais a ver en la lección siguiente. Un saludo y hasta la próxima.